Nos metemos en el segmento agropecuario de Mercados por Expertos, pero hoy va a ser un poquito más general porque vamos a hablar un poquito de la parte impositiva del sector agropecuario, pero aplica también a muchas actividades que no son solo el agro. Santiago Sáenz Valiente nos visita. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Bien? Marcos, un gusto enorme verte Siempre nuevamente. es un gusto charlar con vos. Desde hace varios años ya que nos conocemos. Totalmente. Santiago, a ver, vamos a empezar. Primero te voy a molestar. El otro día estaba leyendo el informe de la OCDE y decía que la Argentina, la evolución del cobro de impuestos de la Argentina con respecto a otros países de la OCDE, y la Argentina no me aparecía en ese listado como el mayor cantidad de impuestos cobra. Sí había una crítica muy severa, y esto te lo aclaro, a la calidad de los impuestos que se cobraban. ¿Somos el país que más impuestos cobra o no? Esto, te aclaro, esto era en relación al PBI, analizado. Sí, entiendo tu comentario. Creo que las cosas se pueden analizar desde distintas ópticas. La Argentina, en realidad, a raíz de un análisis que hizo el Banco Mundial, la conclusión es absolutamente otra en ese sentido, es el impuesto, los impuestos que cobran en la Argentina, la carga fiscal es la más alta del mundo. Comparada con 130 países, y ahí comparado o considerando una rentabilidad de un 20%. ¿Cómo es esto? A ver, claro, tomando base 100, dice, bueno, los comerciantes le aplican un 20%. En ese caso, el 106% del precio es impuesto. O sea, tienen que poner plata los empresarios. Esto sabemos que no sucede así en la práctica, porque justamente el drama es la acumulación de impuestos en el precio final de los productos. Porque justamente nadie le aplica el 20% porque sabe que no le da rentabilidad a raíz del nivel tremendo de los impuestos. Pero en otros lugares del mundo, el 20% es un porcentaje razonable de spread para agregarle en cada una de las etapas económicas. Entonces, eso es contundente. Antes la Argentina era el país dentro de Latinoamérica que más impuestos cobraba. Ahora es del mundo. Es del mundo. Ahora, ahí también hay un tema de calidad de impuestos, ¿no? Porque tenemos desde ingresos brutos que cobran las provincias hasta los derechos de exportación que siempre hablamos, que hace la cosa un poquito más complicada. Bueno, no solo más complicada, sino el daño que se le hace a la economía, a las actividades, al agro en especial por los derechos de exportación, es enorme. Y yo creo que está afectando a las generaciones también, está impulsando la evasión, que es una de las grandes lacras que tiene el país, porque tiene muy similar a muchos países de Latinoamérica que andan en el 45% de evasión. La verdad que es indispensable tener en cuenta la necesidad de hacer correcciones. Los impuestos son todos distorsivos, justamente vos hablás de ingresos brutos, el principal impuesto más distorsivo por la acumulación que se produce en el precio final, en cada una de las etapas, no tiene en cuenta la capacidad de la operación económica que se ha realizado y la rentabilidad. Hay que tener en cuenta que el mejor impuesto es el impuesto a las ganancias, solo que tiene que estar bien medida la renta y con porcentajes razonables, no la locura que tenemos en la Argentina, que está en el orden del 40% en una sociedad, porque tenés el 35% sobre una renta medida relativamente, porque sin amortizaciones actualizadas, sin permitir actualizar quebrantos, hay muchas distorsiones, y además, si se paga dividendos, un 7% adicional. Acabamos de tener la reforma fiscal, algo que se está empezando a implementar ahora, digamos, pero este gobierno dijo que venía a bajar impuestos. ¿Por ahora qué está haciendo? A ver, yo no le llamaría, Marcos, reforma fiscal. En este caso lo que fue un pequeño paquete fiscal tendiente a buscar, por supuesto, una mayor recaudación a través de blanqueo, a través de moratoria. También, por supuesto, hay algunas reducciones impositivas interesantes para comentar. Una muy importante, y en el tema del agro en especial, es que se elimina el impuesto a la transferencia de inmuebles. Hoy se vende una tierra rural sin desarrollar la producción sobre la misma por parte del propietario, es decir, arrendado o algunos usan la palabra inexplotado, en realidad no va a pagar ningún impuesto a esa venta si le pertenece a una persona humana.
ese impuesto de transferencia de inmuebles también estaba afectando a las ventas de casas particulares, de propiedades urbanas o suburbanas, que en realidad, si bien era muy pequeño el impuesto, había mucha gente por esa pequeña diferencia hacía una escritura por un valor menor a la realidad, y eso es tremendo. Que tenías un año para reinvertir en otra propiedad. Bueno, eso es la venta y reemplazo, ¿no?, que se produce también cuando es casa-habitación. Pero el punto interesante es bienes personales, Marcos. Porque como consecuencia del blanqueo, si no se resolvía el tema de una baja en bienes personales, nadie iba a blanquear. De todas maneras, no se sabe y hay una incertidumbre cuál va a ser el nivel de blanqueo. Probablemente la mayor cantidad va a ser todos los que en su momento consideraron que tenían fondos en Estados Unidos y como no había acuerdo informativo con la AFIP, efectivamente no los iban a detectar. Entonces, pero bienes personales, la tasa para bienes del exterior, que era el 2,25, se llega ahora al 1,5. Y se unifica con la del país, que estaba en el 1,75 máxima, y además todos los buenos cumplidores, es decir, todos aquellos que al 31 de diciembre del 2023 tengan la declaración jurada presentada y paga 2020, 21 y 22, a esa fecha, 31 de diciembre del 23, se consideran buenos cumplidores y se les descuenta un 0,50 más, con lo cual pasan a pagar del 2,25 al 1. ¿Un beneficio para los ricos? No, a ver, este impuesto no debiera ni existir. La verdad que no debiera ni existir, porque los bienes que graban no consideran los pasivos, no consideran las deudas, y además los bienes se forman por la renta acumulada. Y la renta acumulada ya tributó impuestos más que suficientes. Yo te había dicho reforma fiscal, una palabra demasiado grande parece que usé, según me corregiste vos, me parece bien que me hayas corregido igual, no es un reproche. Se necesita una reforma fiscal, ¿no? Y reestudiar el tema de impuestos. Absolutamente se necesita, hace muchos años en la Argentina. Sí. Todos los políticos, cuando están en campaña, dicen vamos a llamar a una reforma, un consenso fiscal para reformar. Cuando están en el gobierno nadie toca nada, ¿no? A ver, se necesita una baja generalizada de impuestos, no hay ninguna duda. Justamente eso creo que con educación tributaria y cultura tributaria va a poder mantenerse en la recaudación que hay hoy, pero con impuestos razonables, reduciendo tasas. En el RIGI se está planteando para los inversores, tema aparte, que no está el agro involucrado, está el RIDA para el agro, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pero lo cierto es que es indispensable una reforma tributaria en serio, que además modifiquen muchas cuestiones de orden administrativo, contable y tributario, que tiene finalmente un costo muy elevado para los que intervienen en todas las actividades, en especial la del agro también, que se está tratando de resolver eso de alguna manera con el CISA, algunas cuestiones. Sí, eso te iba a preguntar. En las presentaciones. Te iba a preguntar, Santiago, cada tanto salen capítulos de desburocratización. Sí. Y siempre en las empresas nos dicen, no, sí, hay mucho menos trabajo contable. Vos, desde el lado de eso, ¿te están ahorrando realmente trabajo? No. Menos trabajo por el momento no. Se vislumbra una posibilidad de que haya controles más razonables, pero no. Diría que hay alguna pequeña cosita. No lo digo por mi conveniencia profesional digo, es así. Hablo de hoy trabajo en día administrativo en general, ¿no? Digamos que por ahora no se nota. Hay alguna cosita, hay luz al fondo del túnel, pero no. En el tema de los impuestos, hay que derogar unos cuantos impuestos y hay que reducir las tasas, pero sobre todo hay que modificar cuestiones tributarias que están en la legislación que hoy son escandalosas. ¿Cómo vos podés pensar que una sociedad, vamos a decir, que tiene un inmueble rural y lo vende, si el inmueble se incorporó antes del 2018 no puede actualizar los costos, actualizar el costo? Es ridículo y se mide en pesos. El precio en pesos, no en dólares. Cuando en realidad la moneda que se utiliza para las operaciones inmobiliarias rurales y las urbanas también, es el dólar. Hay que comparar a qué precio compré en dólares, a qué precio vendí en dólares, gané. Bueno, después hablamos de la cotización, tomamos la oficial, tomamos la MEP, pero la legislación tiene que cambiar. Eso es algo escandaloso, porque eso
es la afectación del derecho de propiedad. Es confiscatoriedad, no hay ninguna duda. Santiago, un gustazo como siempre, ¿eh? Bueno, gracias, Marcos. Gracias a vos, un gusto enorme verte, ¿eh? Igualmente. Seguimos con más Mercado por Expertos.